estamos en oración, entonces no creo que todos invocamos al Espíritu Santo. Cuando me pidieron, o cuando vi mi nombre en la lista para predicar este retiro, dije, pues se ve que se quieren asegurar que lo haga, porque después de 10 años en Palermo, los retiros no eran muy secundum lucam, se podría decir. Entonces cada uno se tendría que gestionar por sí solo, y a veces como que costaba un poco entrar en un ambiente de retiro, sobre todo el de fin de año, porque el de fin de año, o sea, en la parroquia, como a uno le comentaba que la misa que se celebra por la tarde con el Te Deum es casi como en un campo de batalla, que se sueltan todos los petardos, cohetes de acá, ya sembra misa en momento de guerra. Pero bueno, Dios me pide esto y aquí espero serles de ayuda, ¿no? Soy apenas llegando a la comunidad, entonces dejaré mucho apertura, ¿no? Yo escogí estos 3 puntos: reconocer, agradecer, proteger, ¿no? Pero algunas otras alternativas podrían ser tomar la carta del Padre John y hacer las 3 meditaciones con los 3 puntos que él nos propone en la carta del 15 de septiembre. Si a alguno le sirve, adelante. Estamos en el año jubilar del ESID. Si a alguno le sirve tomar el ensayo sobre la amistad con Cristo y hacer este retiro de cara a la amistad con Cristo, bienvenido, ¿no? Bienvenido. Yo les ofreceré algunos momentos de oración, algunas ideas que espero les sirvan. Alguno me preguntaba, bueno, los subsidios es para que no tengan que andar con la Biblia, la ratio, o sea, se los puse en una hoja un poco para facilitar. Y después está este examen de conciencia que está tomado del Vademecum para confesores. Al final viene un examen de conciencia para sacerdotes, que a mí me ha ayudado mucho, siempre lo uso en ejercicios espirituales para preparar mi examen general, mi confesión general. Pero quería proponerles no hacerlo tanto como un examen de conciencia. Toca muchos puntos de nuestra vida sacerdotal. Y en estos, bueno, ¿qué dones de Dios reconozco ahí? ¿Cómo Dios me habla en estos aspectos de la vida sacerdotal? La lectura, el rezo del breviario, la celebración de los sacramentos, la vida de oración, etcétera, los consejos evangélicos, etcétera. Para que no sea un ejercicio simplemente un poco moralista, sino que si a alguno le ayuda, si no, lo puede dejar de lado y ya, no hay ningún problema, ¿no? Esa es la idea de ese texto, que es bastante, son 4 páginas de examen de conciencia, para no estar así en un día casi haciendo el palomita, cumplí, no cumplí, no cumplí, no tiene sentido, pero sí puede ayudar a través de esas preguntas a entrar en un diálogo con Cristo. Hay un libro que el Padre Santoro recomienda mucho, que yo lo he leído ya 3 o 4 veces, cortito, si alguno lo quiere me manda un mensaje y se lo envío. Se llama La vocación personal, del Padre Herbert Alphonse. Y él dice, esa vocación personal, que es ese trato con Jesús, personal, que solo yo lo tengo. Me recuerdo unos ejercicios espirituales que nos predicó el Padre Villalba hace unos años aquí en el Centro de Estudios de Sacerdotes, y insistía mucho en ese Jesús mío. ¿Qué es lo que me dice a mí ese Jesús, que me lo dice a mí como cristiano, como sacerdote, como diácono, como legionario? Y que solo me lo dice a mí. Les digo que me dio un poco de tristeza cuando en las oraciones de la mañana, sí, la nueva versión, pero en la versión antigua quitaron ese mío. Y no es una cuestión solamente sentimental, cursi, no, es una cuestión, bueno, hay un modo de nombrar, de decir la palabra Jesús, el nombre de Jesús, que cada uno es particular. Y a ese Jesús les invito a apelar en este retiro.
más que a las ideas que yo les pueda decir. Hablar con ese Jesús de lo que les pueda ayudar, de lo que digo yo. Entonces vamos, después de estos primeros un poco aclaraciones. La primera meditación es reconocer. Les pongo ahí 2 textos del Evangelio, tomados de San Juan. Uno es la samaritana, ¿no? Esa pregunta: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. O sea, una persona que está totalmente perdida por la vida, ¿no? Y Jesús le dice: párate, reconoce el don de Dios. Porque nos puede pasar, estando aquí, fuera, apostolado, trabajo, etcétera, que nos perdemos. ¿Y el don de Dios dónde está? Al final, los días de retiro, los exámenes de conciencia, es eso, reconocer el don de Dios. Si a alguno le sirve tomar todo este año, muy bien. Pongo ahí también un texto de la carta del padre John, ¿no? Dice: no sé si nos damos cuenta del porqué y del para qué de este camino doloroso que hemos recorrido. Que, como lo dije en la reunión que tuvimos, a mí esa fue mi pregunta: ¿dónde estuve en estos 10 años? ¿No? Entonces, si alguno quiere tomar un periodo más largo, adelante. Pero Dios que me dice: párate, ¿reconoces el don? ¿Te das cuenta de cómo estoy trabajando en tu vida? Y creo que una experiencia como la que les pongo aquí de San Juan, alguna vez en la vida la hemos tenido. San Juan, que, imagínense, era el que acostó el pecho, su cabeza en el pecho de Jesús, que tenía ese discípulo amado, esa intimidad con Cristo, se le muere, o sea, se lo crucifican. O sea, ¿qué es lo que habrá pasado por la mente de esta persona? Y está ahí tratando de entender, y de repente llega esta loca y dice: no está, se lo llevaron. Y parte corriendo al sepulcro. Y ver vio y creyó. A veces en nuestra vida tenemos esos momentos de inquietud, de oscuridad. ¿Y qué pasa cuando nos damos cuenta? Hacemos clic. Me acuerdo en una de mis crisis de novicio, el padre, no sé si nunca le entendí, pero bueno, me decía el padre Manuel Flores, decía: hermano, haga clic. ¿Qué quiere decir eso, hacer clic? ¿No? Pero a veces uno está así y de repente, en una oración, en una visita al Santísimo, dice: clic. Esto me quería decir el Señor. Aquí es donde me quiere. Y también lo podemos ver en las personas. A veces cuando llevamos en dirección espiritual, que a veces una palabra y te dicen: gracias, Padre. Ahora lo veo claro. Este es el don que me pasó ayer en la tarde, en la noche. Estaba hablando con una señora y tenía un problema, no sé qué cosa, y le digo: mira, yo veo esto. Me dice: gracias. Yo que me estaba complicando con sentimientos de culpa, etcétera, etcétera. Dijo: gracias, puedo dormir tranquila. Y ese es el don, es reconocer el don de Dios, ¿no? Lo vemos, no es automático. A veces sí, a veces es tan claro el don de Dios que es imposible no reconocerlo, ¿no? Pero a veces es un proceso interno que nos lleva tiempo, ¿no? Reconocer las maravillas de Dios. María no es que se fue el ángel y dijo: magnífica el alma mía al Señor. Tuvo que pegarse todo un viaje hasta visitar a su prima, y con las palabras de su prima Isabel, como que dice: qué maravillas ha obrado Dios en mí, qué grande el Dios que ha tomado Dios en mí, ¿no? Pedro tendrá que llorar amargamente para reconocer el don que había traicionado. El hijo pródigo
¿Cuántas tuvo que pasar para darse cuenta del don de Dios? Y ni siquiera se lo imaginaba, él quería volver a comer. Y ese abrazo que le da el Padre, ¿no? Que no se lo esperaba. María Magdalena, cuando dice Rabuní, me dando cuenta, o sea, no es que se robaron un cuerpo, es que Jesús resucitó. O los discípulos de Maús, tomen ustedes el que les sirva, ¿no? El que les sirva, ese reconocer el don de Dios. Porque no podemos agradecer algo que no sabemos que tenemos. Y menos protegerlo. Entonces, el primer paso que tengo que hacer, si no es un gracias, así per cortesía, ¿no? De cortesía. Es un gracias, sí. Pero, ¿me doy cuenta de lo que he recibido? Todo lo que he recibido este año. Y aquí, bueno, pongo ahí, está más. El padre John hace varias preguntas. ¿Cuántos de nosotros entendemos los acontecimientos del pasado como un camino hacia la santidad? ¿Cuántos vemos nuestras propias miserias y debilidades como algo que el Señor puede usar para el bien nuestro y de los demás? ¿Cuántos, al contrario, quisiéramos separarnos de nuestra historia o no confrontarnos con la verdad? ¿No? Y así sigue el padre John. También nos puede ayudar esa parte del texto. Hacer como le digo, este examen que no es a ver, ¿en qué cumplí o en qué cumplí? No es un flagelarme, es con este Jesús, con este mi amigo, con este Jesús personal, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho juntos, Señor? ¿Y cuándo me he distraído? Muéstrame tú. Veamos juntos la película de este periodo de mi vida y ayúdame a descubrir tu mano, ¿no? Y ayúdame a descubrir también cuando yo me distraigo, ¿no? Dice les pongo también unos textos de la Christus Vita Vestra que hablan del carisma, que es el primer don que tenemos, ¿no? Nuestro carisma legionario, ¿no? Que nos da identidad, ¿no? Tener claro este carisma, ¿no? Y también el número de las que, como bien nos recordaba el padre Mújica, ¿no? Que los estatutos son más ricos que las constituciones. Los estatutos del número 8 dice: ¿cuándo he descubierto presente el misterio de Cristo? ¿No? ¿Cuántas veces me ha salido al encuentro Cristo en este año? Y termino visto que estamos en el jubileo del ESID, no voy a hacer porque yo no fui del ESID, así que no soy nadie para hablar del ESID, pero sí me llamó la atención el cambio de nombre, ¿no? El ESID era Educación, Cultura y Deporte, y ahora es Encuentros, Convicciones, Decisiones. Encuentros, ¿no? Jesús que sale al encuentro. ¿Cuántos encuentros? No solo con personas, ¿no? Cada don de Dios es un encuentro con Él. El encuentro con una persona puede ser un don de Dios, una persona que Dios puso en mi camino. Pero también el encuentro con un evento, a veces con cosas tristes, ¿no? Algunos de los padres de la comunidad han perdido su mamá, su papá este año. Es un encuentro duro, por mucho que uno se lo espere, que lo veía venir, nunca está preparado para la pérdida de un ser querido, ¿no? Más aún cuando uno está distante, ¿no? El encuentro con una enfermedad, tenemos 3 padres aislados, ¿no? No nos esperábamos una Navidad así, y son encuentros. Son encuentros que puedo tener en un avión, que puedo tener, o cuando las cosas van contrarias, dificultades interiores que podemos vivir, etc. Son encuentros que, vistos de la mano de Dios, vistos a la luz de esa amistad, de esa compañía con Jesús, siempre se transforman en un don.
Y creo que esa es la capacidad del cristiano, que al final todo es don de Dios. Y ser capaz de ver todo como un don, ¿no? Aunque el proceso sea difícil, a veces no es automático, pero sí, al final del día, ¿no? Al final de un tiempo decir, Señor, gracias. Entonces, esta primera meditación de mañana sería eso, un poco repasar, como le digo, el periodo, elíjanlo ustedes. ¿Cuándo Dios me ha salido al encuentro? ¿Con cuántos dones me ha salido al encuentro? Y reconocerlos. El segundo paso lo damos más adelante. Primero, reconocer que aquí, en este evento, en esta persona, en este cambio, en esta dificultad, en lo que sea, hay un don. Hay un don que Dios me está dando. Y creo que es el primer paso que tenemos que decir, Señor, sí, te reconozco presente en esta situación. Así sea.